¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Una pregunta en el mensaje del día de hoy, ¿cómo orar? Lo he conversado con varias personas y hemos llegado a esta conclusión de me dicen, oye Juan, ¿qué dice la Biblia referente a cómo orar? Hay unos rezos también que a veces repiten. Bueno, vamos a ir a la escritura. Es importante esto de esta directriz que el Señor nos regala acá en Efesios y nos enseña, mira, si tú te das cuenta en esta carta, hay mucho que aprender y entre ellos nos da una directriz de cómo orar. Importante entender que orar es hablar con el Señor, hablar con Él y eso de repente es un entrenamiento porque mientras más le vamos conociendo, más ganas nos dan de hablar con Él. Más le comenzamos a escuchar también y en este hablar se da una directriz clara en lo que compete a la oración. Porque en esta pregunta, ¿cómo orar? Hay una clave que me gusta que el apóstol Pablo lo dice en una carta a los Efesios. Si tú vas a Efesios 1:16, mira lo que dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Juan, eso no va a moler, esa pura parte. Porque esta parte nos lleva a responder la pregunta que hacíamos al comienzo de cómo orar. Orar en gratitud es clave. Decía hace unos días en una casa de iglesia a los chicos, demos gracias al Señor, demos gracias y digámosle gracias Señor por esto otro. Y eso te lleva a tener una actitud de disfrute. Porque muchas veces caemos en la otra instancia de pedir. El Señor es nuestro Padre, no debemos pedirle, no, debemos pedirle, sin duda. Si es tu papá, ¿cómo no le vamos a pedir? Tenemos que pedirle también. Pero lo clave en esta dirección del día de hoy, para aprender a cómo orar, que ya lo dijimos anteriormente, que es hablar con papá, es dar las gracias. Imagínate el ejemplo de un hijo, siempre ese lo damos cuando tu hijo, imagínate, estaría todo el día pidiéndote, papá, dame esto, papá, dame esto, papá. En un momento tú, oh, ya, corta de pedir cosas. Creo que algunos lo hemos hecho en algún momento. Pero es distinto cuando un hijo te agradece. Gracias, papi, por esto. No me recuerdo a Alejandra cuando era más chiquitita. Gracias, papi, con una voz dulcecita. Ahora ya está más grande. Ahora, gracias, papi. Va creciendo, ya 9 años. Y te da ese tema de la gratitud que tú dices, ¡ay, qué bueno! Qué bacán cómo están creciendo, qué bacán cómo con el tiempo vamos aprendiendo lo que Dios quiere para sus hijos. Y este dar gracias es clave para tener esos tiempos de oración, donde muchas veces nos desgastamos en oraciones profundas tal vez y el Señor dice gracias Señor por esto. Y empieza a agradecerle a papá y te vas a dar cuenta que van pasando los minutos. A mí me cuesta ahora, lo he conversado en otras reflexiones, me cuesta un poquito tener esos tiempos de comunión. Se me hace más fácil hablarle al Señor en el día, aprovechándome de que está ahí, de que está siempre el Señor. Estoy constantemente, uy, gracias Señor por esto. Uy, me tocó esta realidad, uy, Señor, pero ¿por qué? Le hablamos también en el día. Pero en este orar a diario, me gustó una vez una persona me decía que hablaba con el Señor mientras estaba lavando la loza. ¿Te das cuenta que ese tiempo de repente estamos ahí, uy, ¿qué hago? Que escucho un mensaje, escucho música. Normalmente mucha gente escucha música. Bueno, es una buena instancia para poder hablar con el Señor. ¿Cómo, Juan, mientras lavo la loza voy a poder hablar con el Señor? Sí, pues, no hay problema. Orando ahí mientras lava, gracias, Señor, y empieza a hablarle al Señor, ocupando esta clave que el Señor nos dio el día de hoy, de dar gracias. Nos indica cómo tener una oración con papá en agradecimiento. Porque yo creo que todos los que están viendo acá por las redes sociales o están escuchando por este medio radial, en algún momento han tenido una necesidad. Hay algo que no tenemos hoy en día, yo creo que a todos nos pasa. Pero, hay muchas cosas que sí tenemos. Y que de hecho he conversado con muchas personas referente a esto, de que siempre hay alguien que anhela lo que tú tienes. Te lo repito, siempre hay alguien que anhela lo que tú tienes. Hay un ejemplo que sale en una reflexión en unos monitos que vi un día en Facebook, donde un hombre tenía un auto de lujo. Tenía un auto de lujo
Y una persona que tenía un auto más viejito lo miraba y decía, uy, ¿cómo sería mi vida si tendría ese auto de lujo? Por la vereda del frente había una persona en una bicicleta y miraba a la persona que tenía el auto, que no era de lujo, pero tenía un autito. Decía, uy, ¿cómo me gustaría tener ese auto? Aunque no es de lujo, pero me gustaría tener ese auto. Más allá había una persona a pie y miraba al de la bicicleta y decía, ¿cómo me gustaría tener una bicicleta? Qué afortunado es esa persona. Un poquito más allá había una persona en silla de ruedas y decía, ¿cómo me gustaría tener los pies para poder caminar como esa persona que está esperando ahí en el paradero, pero con los pies? Y desde una ventana de un hospital miraba a una persona que estaba enfermita, que se levantó un ratito a mirar y alcanzaba a ver a una persona de silla de ruedas. Y dices, ¿cómo me gustaría estar ahí afuera? Aunque sea en silla de ruedas, como sea, o caminando como el que está un poquito más allá, pero estar afuera. ¿Qué nos lleva a reflexionar? Que en las temporadas de la vida que nos toca vivir, siempre hay cosas que podemos disfrutar. Siempre hay una oportunidad para agradecer. Y eso es una buena forma de poder orar y hablar con papá desde esta posición de gratitud. Espero estos minutitos te hayan servido para reflexionar. Si tienes que escucharlo nuevamente acá en la red, repítele, porque sé que será de bendición para tu vida. Nos vemos en otra reflexión. Bendiciones, bye bye.